Ahora bien, vamos con el siguiente grupo de compuestos, son los ácidos oxácidos, ¿verdad? Y en cuanto a la definición se refiere, dice que son compuestos ternarios, ¿sí? Formados por un no metal, ¿sí? Entonces aquí podemos verlo en la forma matemática, es no metal, el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? Se obtienen a partir del óxido ácido correspondiente, los cuales vimos en la primer clase, por supuesto, o anhídrido, ¿no? Sumándole una molécula de agua, pues conocemos la molécula de agua, H2O, y está la fórmula general, ¿no? Y es importante, y bueno, hacen alusión, aunque esto no es necesario escribirlo a la hora de escribir el compuesto o la base del compuesto, como tal, en cuanto a su estructura se refiere, pero sí me va a servir bastante de apoyo para que yo pueda deducir tanto el anhídrido del que proviene, así como de la valencia con la que está trabajando el anhídrido que forma el correspondiente ácido, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Espero que en esta parte no nos perdamos. Hay que tener mucho cuidado para poder nombrar y sobre todo estructurar el compuesto dado el nombre, ¿no? Bien, aquí entonces nos menciona qué representan cada uno de las letras en la estructura matemática, ¿verdad? Entonces eso ya lo dijimos. Y bueno, se nos presenta la siguiente tabla como ejemplo. Entonces lo primero que yo puedo observar es que aparentemente entonces este grupo de compuestos solo ocupa una nomenclatura para nombrarlos, que es la nomenclatura tradicional. Así que haciendo una remembranza de la nomenclatura tradicional, entonces eso significa que voy a ocupar los sufijos y prefijos, hipo, oso, posiblemente, oso, ico y per, ico, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De entrada, también hay que mencionar que dentro de su nombre va a llevar la palabra ácido, por eso son ácidos oxácidos, ¿no? Y precisamente también el nombre me da un indicativo, a diferencia de los ácidos hidrácidos, ¿verdad? El nombre oxácidos me indica que provienen de los óxidos ácidos, ¿no? Por eso oxácidos, ¿no? Así que entonces tengo varias pautas que me ayudan a mí a descifrar cómo va a ir la estructura del nombre para este tipo de compuestos, ¿no? Entonces vemos que nos dan ejemplos inclusive en cuanto a la fórmula. Aquí tenemos este anhídrido correspondiente. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el flúor es un caso especial. Es el anhídrido hipofluoroso, por si no lo recuerdan. Entonces lo vimos en una de las primeras clases. Así que lo combinas con el agua, o sea, le sumas una molécula de agua y entonces estarías obligado a escribirlo en esta estructura específica, ¿no? Donde primero va el hidrógeno, ¿no? Y como hay dos hidrógenos, porque el hidrógeno está acompañado de un subíndice 2, entonces es H2, ¿verdad? Como subíndice, seguido del elemento no metálico, que en este caso es el flúor, acompañado de su subíndice 2. Y fíjate nada más, un oxígeno más un oxígeno dan como resultado dos oxígenos, ¿no? Por lo tanto, entonces se pone aquí al final O subíndice 2, ¿no? Haciendo referencia a esa suma, por así decirlo, de manera aritmética de los oxígenos, ¿no? Entonces, el compuesto queda como H2F2O2, ojo, susceptible a simplificarse por mitad, por lo tanto mitad, mitad y mitad, entonces quedaría definido como simplemente HFO, ¿no? Bien, ¿recuerdan ustedes qué nombre habíamos dicho que hacía alusión a este compuesto? Este anhídrido era el anhídrido hipo, porque el flúor es un caso especial, no sigue la regla, recordemos eso también, hipofluoroso, ¿no? Entonces, de este nombre que era propio de la nomenclatura tradicional en cuanto al anhídrido se refiere, ¿sí? Porque recordemos que los óxidos ácidos tienen los tres nombres, sistemática, stock y tradicional, entonces estamos dando solo el nombre tradicional, el nombre de la nomenclatura tradicional,
voy a ocupar esta parte, ¿no? Para introducirlo en el nombre del ácido. Así que este ácido se va a llamar ácido hipofluoroso, ¿no? Entonces, si le captas, utilicé este nombre justamente para acomodarlo aquí y solamente anteponerle la palabra ácido. De esa manera quedaría estructurado el nombre tradicional de este compuesto en específico. Estamos hablando de porque cuando ya tiene los tres elementos, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, entonces lo identifico como un ácido oxácido precisamente, ¿no? Ya platicamos por qué es oxácido, ¿no? Entonces, esta es la lógica, o esta es la sistemática que siguen este grupo de compuestos, ¿no? Vamos a ver si puedes seguirme para nombrar los siguientes, ¿no? Entonces, el siguiente que se me presenta, aquí me dan el anhídrido correspondiente del azufre. Ve pensando con qué valencia trabaja el azufre aquí, a ver si la puedes definir a simple vista. Y si puedes también de paso dame el nombre. Ya lo hiciste, ¿verdad? Entonces trabaja con valencia 2, por supuesto. ¿Cómo lo sé? Porque de acuerdo a la estructura de los óxidos ácidos o anhídridos, aquí debería de haber un 2. Toda vez que no lo hay, entonces esto significa que hubo una simplificación. Y como aquí es 1, entonces aquí aumento al doble, ¿no? Entonces es 2. Y ese 2 corresponde a ese azufre. Por lo tanto, la valencia con la que está trabajando es 2. Recordemos que el azufre tiene 3 valencias, eso ya lo hemos visto. Así que entonces de las tres valencias que tiene, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, es la menor de todas. Por lo tanto, en el nombre, en la nomenclatura tradicional, dentro de esa nomenclatura, su nombre va a llevar el prefijo y el sufijo hipo y oso, ¿no? Entonces, así que este sería el anhídrido hiposulfuroso, ¿no? Bien, si me seguiste, entonces todo salió de la valencia. Reviso mi tabla periódica, eh, que si ya la olvidaste, aquí está. De las tres valencias que tiene, es la menor y por lo tanto, como es la menor, en la nomenclatura tradicional recibiría este nombre, ¿no? Anhídrido hiposulfuroso, ¿no? Este nombre es el que me va a servir como base para ponerlo aquí. Y la verdad que en este punto ya ni siquiera tengo que mirar el ácido, quede como quede, pero sí es importante también para ir practicando. Entonces, si le sumamos la molécula de hidrógeno, entonces quedaría como, acuérdate que primero es el hidrógeno, entonces H2 por este 2, ¿verdad? Seguido de S, aquí está, S con su índice 1, y mira, un oxígeno más otro oxígeno, entonces dan dos oxígenos, por lo tanto aquí es O2, ¿no? Y como aquí no se puede simplificar porque aquí sí hay mitad, pero al uno no le podemos sacar mitad, así que entonces este queda como H2SO2, ¿no? Y ese entonces recibe el nombre de ácido hiposulfuroso. Bien, sencillo o complicado. Sencillo, ¿verdad? Bien, vamos con el siguiente, ¿no? Vámonos primero a hacerlo, a formar el ácido, ¿no? Tenemos este compuesto que evidentemente debe de ser un anhídrido o un óxido ácido, por supuesto. Le sumamos la molécula de agua y entonces escribimos H2, precisamente por este H2 que está aquí, seguido del cloro con su correspondiente subíndice, es decir, Cl2, ¿no? Y entonces digo, a ver, tres oxígenos más un oxígeno, ¿cuántos oxígenos son numéricamente hablando? Pues son 4, ¿verdad? Entonces aquí es O4. Como aquí podemos sacar mitad, mitad y mitad, porque todos son divisibles a la mitad, entonces quedaría como HClO2, ¿no? Este de aquí. Ese ácido es el que voy a nombrar. Entonces, de paso, ya de una vez le voy a poner la palabra ácido, ¿no? Para no ir escatimando, ¿verdad? Bien, pero ácido, ¿qué? A ver, me tengo que ir a la raíz del nombre en la nomenclatura tradicional para este compuesto, ¿no? Cl2O3.
Cl2O3 realmente vamos a analizarlo. ¿Con qué valencia está trabajando el cloro aquí? Porque pues yo identifico al no metal como el cloro, ¿verdad? Entonces yo veo en la estructura un 2,5, eso me indica que no hubo simplificación. Así que por lo tanto, este 3 me indica la valencia directa del cloro aquí. Entonces ya averigüé que está trabajando con la valencia 3. Entonces voy y veo en mi tabla periódica y encuentro que el cloro tiene 4 valencias, ¿verdad? 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, la valencia 3 con el valor numérico igual a 3 es de menor a mayor la que le sigue a la menor, ¿no? Es 1 y 3, es esta de aquí, ¿no? Entonces, pensemos esto. Como tiene 4, en la nomenclatura tradicional le corresponden todos los prefijos y sufijos, ¿no? La de aquí, la 1, la valencia 1 sería hipooso, la valencia 3 sería solo oso, la valencia 5 sería ico y la valencia 7 sería per ico, ¿no? Por lo tanto, estamos con la valencia 3 y es simplemente oso, ¿no? Entonces sería anhídrido, escribimos anhídrido cloroso, ¿verdad? Cloroso. Así que este es el nombre que yo ando buscando para introducirlo aquí y completar el nombre del ácido, ¿no? Entonces sería ácido cloroso. Bien, entonces ya más o menos te vas aprendiendo la dinámica, te vas aprendiendo el caminito. Entonces vamos con el que sigue. A ver, es con el azufre, ¿verdad? Estructuro el ácido. Yo creo que ya no tienes mayor problema para saber que va a quedar H2SO3, ¿verdad? ¿Sí? Suma los oxígenos, recuerda. Entonces, aritméticamente hablando, claro está. Bien, entonces aquí la complicación es nombrar este compuesto, ¿no? Y primero, bueno, de entrada, este compuesto que está aquí, pues ya sé que va a llevar la palabra ácido, por lo tanto se la escribo desde una vez. Y me voy a, habíamos dicho, nombrar este compuesto, ¿no? Yo sé que es un anhídrido, así que también escribo anhídrido para ir adelantando. Pero ¿qué anhídrido es? A ver, analicemos su estructura. Aquí todo depende de su estructura. No hay un truco. También puedes hacerlo incluso viendo la tabla periódica, por supuesto, pero honestamente las dos cosas resultan en lo mismo. Porque si tú miras la tabla periódica, a ver, vamos a hacerlo al revés. Con la tabla periódica yo observo que el azufre, y ya lo platicamos anteriormente, tiene tres valencias, ¿no? 2, 4 y 6, ¿no? Entonces, digamos que yo no veo el compuesto. Yo sé que es SO2, nada más. Y no estoy analizándolo, ¿no? Tendría yo que adivinar con cuáles de las tres valencias está trabajando. Y básicamente eso me llevaría a armar los tres, ¿no? Entonces tendría yo que armar los tres. Con la valencia número 2 el compuesto quedaría como SO, ¿no? Bueno, quedaría como S2O2, pero este simplificado quedaría como SO, ¿no? No se parece a este, pues no es, ¿no? Ese sería el anhídrido hiposulfuroso, que ya lo vimos de hecho anteriormente. Acá está, ¿no? Acá está. Por lo tanto, no va por ahí. Con la siguiente valencia, y esto lo tendría que hacer viendo la tabla periódica, es decir, haciéndolo al revés, como quien dice, agotando todas las posibilidades, ¿no? Primero voy a hacerlo con todas las valencias que tenga el compuesto y al que se parezca, ese es, ¿no? Y ya luego lo nombro. Ese también es una forma de hacerlo, pero yo te invito, bueno, y te invito incluso a que lo seas capaz de dominar o de tener la habilidad de hacerlo de las dos maneras, ¿no? Entonces, pues, claro que sería lo más conveniente y lo idóneo, por supuesto, ¿no? Tú eliges el camino más fácil. Bien, entonces con la segunda valencia, que sería la 4, ¿cómo quedaría el compuesto? Te lo voy a poner antes de simplificar. Quedaría como S2 o 4, ¿no? Con la valencia 4. Ahí está la valencia 4 del azufre. Esto simplificado quedaría como SO2. ¿Se parece? Pues ese es, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se parece? Este ya habíamos dicho que este de aquí es hiposulfuroso, por lo tanto, este solamente es sulfuroso, ¿no? Entonces, es anhídrido sulfuroso. Así que esa es la palabra que me hace falta aquí, sulfuroso. Bien.
Entonces, no sé si se te hizo más fácil así. Yo lo veo más largo porque tendrías que armar los tres. Mejor yo pienso que analizando el compuesto de acuerdo a la estructura matemática que debería de tener, sacas rápido la valencia con la que está trabajando, te vas a tu tabla y ves cuántas tiene y qué valor ocupa, qué posición numérica ocupa esa valencia con la que resulta, ¿no? ¿No te parece? A mí se me hace que es un poco más fácil, porque imagínate, hay elementos que tienen cuatro valencias, tendrías que hacer los cuatro, y si resulta que es el último, híjole, o sea, sería tu última posibilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, tú decides. Si a ti se te hizo más fácil, adelante. Bien, vamos con el que sigue. Entonces, es una especie con el cloro, Cl2O5. Entonces, dice que ya simplificado queda de esta manera. Te invito a que lo hagas tú y deduzcas que en efecto te queda como HClO3, ¿no? Este, por supuesto, va a recibir el nombre de ácido, esa especie, esta de aquí. Entonces, solamente tengo que averiguar de cuál provino, ¿no? De cuál, de este que provino. Ojo, también aquí, bueno, no hemos aclarado en esta parte. Ahorita, en esta sección, fíjate, nos están facilitando todo eso. Y entonces, eso, eso es todavía una ventaja porque me facilita la visualización del anhídrido del cual provinieron, pues, estos compuestos, estos ácidos, ¿no? Que generalmente cuando tú estés resolviendo algún ejercicio o inclusive estés viendo otro tema y se te aparezca el compuesto o estés en el laboratorio y veas esa fórmula, no va a ser específica, es decir, no te va a arrojar toda esta información, mira, solamente pues, lo único que vas a tener a la mano es, ¡pum!, este, y tienes que nombrarlo. A ver, ¿cómo le harías? ¿No? Híjole, ¿cómo le harías? Mira, vamos, si se puede hacer, ¿verdad? Tú me vas a decir a lo mejor, no, pues es que ya lo vimos, pero vamos a rayarle esto, vamos a suponer que no lo... Incluso, Dios, es no, vamos a, no sé, incluso este, mira, para que no digas, no, ya los memorizaste, ¿no? Aunque déjame decirte que para esta cuestión y para todas las cuestiones, honestamente, matemáticas, físicas y químicas, aplica la máxima regla bulada de que la práctica hace al maestro. Yo te aseguro que si tú practicas estos temas, lo practicas y los practicas y los practicas y todo el tiempo estás lidiando con ellos y resuelves ejemplos, 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 créeme que por añadidura te los vas a aprender, aparte porque no son muchos, ¿eh? Y como consecuencia de la práctica vas a terminar inclusive memorizándotelos y cuando tú los veas tú ya vas a saber, este corresponde a este y proviene de este anhídrido y incluso lo puedes hacer y dices, claro, das al traste, ¿no? Si me captas, entonces todo depende de la práctica, por supuesto, ¿no? Con poca experiencia muy poco vas a lograr y vas a tener muchas torpezas al principio, por supuesto. Entonces, supongamos que tengo HClO3, ¿no? Y tengo que nombrar ese compuesto. No tengo más información. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Aquí definitivamente sí es un poco más complejo y tengo que reconocerlo y aquí sí tendrías que estructurar todos los compuestos, todos los anhídridos correspondientes y a todos sumarles una molécula de agua para en este caso el cloro, ¿no? Entonces lo primero que habría que hacer es ir a ver la tabla periódica, ¿no? Y yo sé que el cloro tiene cuatro valencias, 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Así que yo debo de jugar con las cuatro. Pero este proceso, evidentemente, tú lo puedes hacer tan lento como tú quieras o tan rápido como tú quieras. Entonces, no juego. Vamos a hacerlo como si ya dominaras el tema. Entonces, Cl2O1 sería la valencia, sería el anhídrido correspondiente con la valencia 1 para el cloro. ¿Sí? Y entonces, este sería el anhídrido, vamos a abreviar, anhídrido hipocloroso, ¿no? Ujú. Si a ese le sumo una molécula de agua, vamos a escribirlo por acá. Vamos a hacer Cl2O. Le sumamos una molécula de agua. Entonces me quedaría H2Cl2O2, ¿no? Simplificado
quedaría como HClO. ¿Se parece al que tienes aquí? No, ¿verdad? No es. El que sigue, ClO, Cl2O. La siguiente valencia del cloro es 3. No hay simplificación. Este sería el anhídrido cloroso. Cloroso. Le sumamos una molécula de agua a ese. Entonces quedaría H2O, quedaría como H2Cl2O4, ¿verdad? Incluso es el del ejemplo anterior. Simplificado quedaría como HClO2, que es este de aquí. Y ya lo hicimos, ¿no? Es el ácido cloroso. No corresponde al que me están proporcionando, ¿verdad? Entonces voy con el que sigue, Cl2O5, la siguiente valencia del cloro, que es 5, ¿no? Este sería el anhídrido eh, clórico. Clórico. Y esto es tenerlo todo en mente, ¿eh? La nomenclatura tradicional, este, sin titubear. Bien, si le sumo la molécula de agua, entonces quedaría H2O y esto quedaría como H2Cl2O6, ¿verdad? Simplificado, esto quedaría por supuesto como HClO3. ¿Se parece al que tienes aquí? Claro que se parece. Ese es el que andas buscando. Entonces provino del anhídrido clórico, así que la palabra que me hace falta aquí es clórico. Bien. Y solo falta uno, fíjate. Y es el último ejemplo, de hecho. ¿Qué te parece? Que ya que estás aquí lo hacemos de una vez. El siguiente compuesto para el cloro sería Cl2O7, la última valencia del cloro, 1, 3, 5 y 7, recuerda. Este sería el anhídrido per, perclórico. Clórico, ¿sí se entiende? Entonces sería Cl2O7, le sumamos la molécula de agua y entonces me quedaría como H2Cl2O7 y una 8, ¿verdad? Entonces simplificado sería HClO4, ¿no? Y es este que está aquí. Entonces ya sabes que ese se va a llamar ácido perclórico. Bien, realmente cuando te dan el compuesto, solamente esto es lo que tienes que hacer. Necesariamente esto es lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer. Sí, no hay otro camino. Con este camino no hay pierde. Si te pones a ver, porque algunos quizás piensen, no, mira, si sumo las valencias, porque la molécula tiene que ser eléctricamente neutra, y como por ejemplo en el caso del HCl O4, bueno, si yo sumo las cargas me tienen que dar un total de cero, entonces aquí hay 4. ¿Cuántas cargas negativas hay? 4 por 2, aquí se multiplica, entonces hay menos 8, menos 8 cargas. Tú sabes que el hidrógeno para estas especies trabaja con valencia más 1. Aquí, así que si aquí hay 1, entonces 1 por 1 sigue siendo 1 positivo. Entonces, ¿cuánto te falta para que esto te dé 0? Entonces, aquí te falta más 7. Entonces 7 es la valencia del cloro y con eso deduces que es el último compuesto y ya nada más haces el último. Alguien podría pensar así y es totalmente válido, solo que para compuestos que vamos a ver más adelante, esta regla se rompe totalmente, no aplica. Y te lo decimos desde la experiencia. Inténtalo y ya vas a ver, y tú vas a ver con los posteriores temas que esto ya no aplica y entonces te vas a dar de jalones de cabeza porque vas a decir, eh, me engañó mi maestro, ¿no? Bien, entonces yo te recomiendo que necesariamente tengas que estructurar el de los tres. Te vuelvo a repetir, yo te aseguro que con la experiencia inclusive hasta te lo vas a poder aprender o te vas a aprender incluso una lógica entre ciertos grupos de compuestos como por ejemplo el bromo, cloro, el yodo, ¿sí? Y terminan, siempre tienen casi la misma terminación, ¿no? No, siempre el casi. Tienen la misma terminación, solamente cambia el nombre del elemento no metálico. Los números son igualitos y eso lo vas a asociar y vas a decir, mira, descubrí esto. Y entonces ya vas a saber por dónde va el caminito. Y esto lo vas a hacer pues de la mejor manera posible y muy ágil, te lo puedo asegurar, ¿no? Y te lo puedo garantizar. Entonces continuamos con el que sigue. Me permito borrar todo esto una vez que te he explicado esta parte. Yo espero haber sido bastante claro, ¿verdad? No confundirte porque no es mi objetivo. Y vamos a hacer el de este que está aquí, el H2SO4. Bien,
eh, nuevamente, como te repito, tienes que formar todos los correspondientes, los anhídridos correspondientes del azufre, pero bueno, tú ya tienes dos aquí, tú ya tienes aquí el correspondiente que es hiposulfuroso, el anhídrido hiposulfuroso que resultó en ácido hiposulfuroso, que es este de aquí, y este otro de aquí, fíjate, que resultó en ácido sulfuroso. Entonces, la lógica, como el azufre solo tiene tres valencias, entonces solo queda una posibilidad, que es el azufre trabajando con la valencia mayor, es decir, la más 6, ¿no? Entonces, es este, debe de ser este que te queda. Vamos a comprobar lo que te parece. Entonces, el azufre con la valencia 6, tenemos el compuesto aquí, eso se puede simplificar como SO3. Si a esto le suma, bueno, vamos a darle nombre a este sería el anhídrido, que si es con la última valencia, con la valencia mayor de las tres que tiene, sería simplemente la terminación ico, ¿verdad? Sulfúrico. Sulfúrico. ¿Ve? Ahora sí, a este le sumamos la molécula de agua y esto va a resultar en H2SO4, ¿verdad? Es justamente este que tienes aquí, ¿no? Y entonces este recibiría el nombre de ácido sulfúrico. Bien. Y con esto daríamos por concluido esta parte de los ácidos, no sin antes comentar que hay casos especiales que vamos a ver en un momento a continuación, ¿no? Bien, entonces borramos toda esta sección eh, para que no quede ahí y nos vamos a la siguiente sección. Fíjate, me dice que el nitrógeno solo formará ácidos oxácidos con las valencias 3 y 5. No sé si recuerdas esto de la clase de los anhídridos que vimos anteriormente, donde dijimos que como el nitrógeno tiene cuatro valencias, con las valencias pares forma óxidos y con las valencias impares forma anhídridos, así que esas valencias impares, que son 3 y 5, es susceptible de formar ácidos oxácidos, por supuesto, ¿no? Porque si son anhídridos, pueden pasar a ácidos. Así que esos ácidos son los que se forman aquí. Y aquí, en lugar del nombre, para que tú no te mortifiques dándole el nombre, te pide la fórmula, fíjate. Me dan, en el ejemplo, me dan ácido nítrico, perdón, ácido nitroso como primer ejemplo, y posteriormente el ácido nítrico. Solamente son dos ácidos del nitrógeno, ¿no? Como bien lo hemos mencionado. Entonces vamos a formar el ácido nitroso. Entonces, desde luego es el nitrógeno trabajando con la valencia 3, entonces escribo primero formo el anhídrido correspondiente, que es primero el no metal, es decir, el nitrógeno, seguido de la valencia del oxígeno, después el oxígeno y seguido de la valencia del nitrógeno, en este caso, que es la primera, que es la 3, ¿no? Bien, entonces si a este le sumamos la molécula de agua, fíjate, esto me quedaría como H2, ¿sí? N2O4, ¿verdad? ¿Se puede simplificar? Claro que se puede simplificar y esto me quedaría como HNO2. Así que el compuesto que andamos buscando aquí es NO2, ¿cierto? Y fíjate, entonces vamos con el siguiente, ácido nítrico. Entonces sería el nitrógeno trabajando con la valencia 5. Ya sabemos que nos va a quedar esta estructura, N2O5, más la molécula de agua. Entonces hay que aclarar que el anterior es el anhídrido nitroso, por supuesto, y este sería el anhídrido nítrico, ¿no? Tal y como lo vimos en la clase de anhídridos, óxidos, ácidos. Bien, y entonces quedaría como H2N2O6. Por lo tanto, esto se puede simplificar a HNO3, ¿verdad? Y ese es el compuesto que andamos buscando. Mira nada más que correlación, mira. Aquí es 2 y aquí es 3. Esto te puede servir como base para lo que te platico con respecto a los grupos de compuestos, sobre todo los que se encuentran en la misma columna, ¿no? Por ejemplo, el azufre, selenio y teluro siguen un mismo caminito, el arsénico, fósforo y el antimonio también siguen un mismo caminito, y bueno, todos los que ya vimos, los halógenos, también siguen el mismo caminito, cloro, bromo y yodo, ¿no? Bien, entonces, correspondientemente al nitrógeno, lo que menciona este texto aquí solo son esos dos,
y el nitrógeno pues solamente puede formar ácidos oxácidos con las valencias impares, ¿verdad? Bien, continuando con esta misma especie, ácidos oxácidos, menciona aquí el texto también que el fósforo, el arsénico y el antimonio forman ácidos especiales, ¿verdad? Entonces me menciona aquí que si yo los uno a una molécula del agua, acuñen un nombre específico, un prefijo específico dentro de su nomenclatura tradicional, que sería meta. Si yo los uno a dos moléculas de agua, acuñen en su prefijo en cuanto a la nomenclatura, el prefijo piro, ¿verdad? Y si yo lo uno a tres moléculas de agua, acuñen dentro de su nombre en la nomenclatura tradicional el prefijo orto, ¿no? ¿Cómo sería esto entonces? Bien, para empezar, también aquí, pues para forma didáctica ya me dan la especie del anhídrido, que este sería. Recordemos que el fósforo, al igual que el arsénico y el antimonio, solamente tienen dos valencias con las que pueden formar anhídridos, que son 3 y 5. Entonces aquí las puedo ver claramente, así que aquí tengo las dos especies. Entonces uno sería anhídrido fosforoso y el otro anhídrido fosfórico, ¿no? Y así para los otros ejemplos también, ¿no? Eh, entonces, si el primero lo uno a una molécula de agua, ¿sí? Que aquí tengo la representación, me quedaría esto como H2P2 o 3 y 1, 4, ¿verdad? Esto se puede simplificar y quedar como HPO2, ¿no? Mitad, mitad y mitad. Bien, y este en la nomenclatura tradicional, fíjate, como solo se unió a una molécula de agua y siguiendo o respetando esta correspondencia que yo encuentro aquí, este recibiría el nombre de ácido, ácido, meta, a ver, se atravesó una línea ahí, es meta, meta que, ¿cuál anhídrido correspondiente era el que tenía yo inicialmente? Habíamos mencionado que era anhídrido fosforoso. Entonces, meta fosforoso. ¿Sí? Bien, ahora con el siguiente compuesto, que sería el anhídrido fosfórico, que hay que tener en cuenta el nombre, me quedaría como H2, fíjate, P2O6, simplificado HPO3, ¿no? ¿Sí? Y este recibiría el nombre de ácido meta porque se está uniendo también a una molécula de agua nada más, pero solo que ahora el fósforo está trabajando con su otra valencia de las dos que tiene y entonces sería metafosfórico. Bien, y bueno, correspondientemente o consecuentemente a la segunda proposición que me hacen, que cuando se une a dos moléculas de agua forman los ácidos piro, entonces vamos a darle la misma estructura. Ya sabemos que este es el anhídrido fosforoso y este es el anhídrido fosfórico. Eso no cambia, solo que ahora el número de moléculas de agua va a aumentar. Por lo tanto, fíjate, aquí sí es 2 por este 2, o sea, se afecta, al igual que como en matemáticas lo hacemos, entonces serían 4 moléculas de agua, ¿verdad? Por supuesto, entonces sería H4P2, porque aquí no se está afectando nada. Y fíjate, mira, aquí tengo 3 oxígenos. Y aquí si multiplico 2 por 1 que está aquí, me quedaría 2, ¿no? Y entonces 2 más 3 que ya tengo allá por parte del anhídrido, entonces serían 5, ¿no? ¿Sí? Entonces quedaría como H4P2O5. Esto para nada se puede simplificar, entonces queda simplemente así. Por lo tanto, esto recibe el nombre de ácido piro, piro porque se unió a dos moléculas de agua, fosforoso. Bien, y para el siguiente compuesto, ya sabemos, entonces sería lo mismo H4P2, ¿ok? O 5 y 2 serían 7, ¿verdad? Y este recibiría el nombre de ácido piro, por supuesto, porque también está unido a dos moléculas de agua, pero ahora en lugar de fosforoso, pues sería fosfórico, ¿verdad? Fíjate, similar, o sea, en cuanto a la terminación se refiere, similar a la anterior, ¿no? Quiero que notes esa peculiaridad. Bien, y para los ácidos de estos elementos en específico, que solo menciona la literatura, que solo estos pueden formar o unirse a una, dos o hasta tres moléculas de agua,
Entonces tenemos el último grupo unido a 3 moléculas de agua. Entonces ya sabemos que este anhídrido fosforoso y este es anhídrido fosfórico. Por lo tanto, aquí sería 3 por 2, 6. Entonces H6P2O, fíjate, 3 y luego 3 por 1, 3, ¿no? Entonces tengo 3 más 3, 6, ¿no? Por lo tanto, aquí sería 6. Esto se puede simplificar, claro está, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1 y mitad de 3, pues 6. Entonces queda como H3PO3. Este recibiría el nombre de ácido ortofosforoso o simplemente ácido fosforoso, ¿no? También simplemente se le acuña ácido fosforoso. Y consecuentemente entonces el siguiente quedaría también como H6P2, ¿verdad? Y entonces aquí tengo, fíjate, 5 y 3, o sea, 3 por 1, 3. Entonces serían 8, ¿no? Entonces O8, lo cual es susceptible de simplificar. Entonces quedaría como H3PO4. Y este recibiría el nombre de ácido ortofosfórico, fosfórico o simplemente ácido fosfórico, ¿verdad? Como también, como se le conoce naturalmente. También tenemos otro grupo específico para estos mismos ácidos oxácidos. Y aquí menciona el texto que hay algunos metales que también forman ácidos como el cromo y el manganeso. Y bueno, y aquí en definitiva, si tú puedes darte cuenta, estos no siguen una regla específica. Por lo tanto, mira, está la especie del cromo, inclusive el cromo con la misma valencia aquí en este lado, ¿no? Aquí con la valencia 6, pero aquí está simplificado, ¿no? Porque aquí debería de haber un 2. Entonces se sacó mitad y aquí entonces sería 6 y mitad de 6, 3. Y aquí se simplificó, pero mira, aquí date cuenta que no se simplificó y cada uno de estos dos compuestos forman ácidos distintos, ¿no? Cuyos nombres están a continuación respectivamente, ¿va? Ácido crómico y ácido dicrómico. Por lo tanto, esto, al igual que los ácidos hidrácidos, pues es bastante aconsejable que se tengan que memorizar, ¿no? O al menos tener escritos en una especie de formulario, ¿no? Sí, porque estos no siguen una regla en particular. Sin embargo, bueno, aquí sí podemos, aquí todavía nos pide completar el ácido correspondiente que resulta al unir el óxido de cromo, por así decirlo, o el anhídrido de cromo, porque aunque el cromo es un metal, ojo, aquí lo está mencionando el texto, al unirlo a la molécula del agua, entonces quedaría H2C CR o 3 y 1, 4, ¿verdad? Esto no se puede simplificar, así que queda como H2CR4. Bien, y el siguiente ácido entonces quedaría como H2CR2 o 6 y 1, 7. Este tampoco se puede simplificar justamente por este 7, ¿no? Y entonces ahí al lado derecho tenemos sus nombres correspondientes en la nomenclatura tradicional. Bien, y para el caso del manganeso ocurre una situación similar. Existen, sin embargo, aquí pues sí está ocupando valencias distintas, eso hay que notarlo, y hay nombres específicos para cada uno de estos compuestos. Vamos a encontrar el primero entonces, sería H2MN, ¿no? O fíjate, 3 y 1 aquí, entonces son 4, ¿verdad? Entonces no se puede simplificar y este recibiría el nombre de ácido mangánico. Bien, el siguiente entonces quedaría como H2MN2 o, fíjate, 7 y 1, pues 8, ¿verdad? ¿Se puede simplificar? Claro que se puede simplificar, quedando como en HMNO4. Y este entonces recibiría el nombre de ácido permangánico. Bien, entonces con respecto a los ácidos oxácidos, esto sería todo. Yo sé que sí es un poco complicado ya esta parte. Yo te invito a que practiques, practiques y practiques y verás que más que pronto vas a dominar bien todos estos temas, ¿no? Entonces,
pautas a considerar, las nomenclaturas presente, la tabla periódica a la mano, por supuesto, las valencias de los compuestos, ¿sí? Y si se puede también, por supuesto, el nombre, la raíz etimológica del nombre de los compuestos, porque los vas a ocupar en esta cuestión. Pues no te olvides de la estructura de los anhídridos, porque de aquí parte todo para poder armar los ácidos oxácidos, por supuesto. Bien, entonces, por mi parte, esto ha sido todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.